y no se pudo concretar ni aprobar esta ley impulsada desde el Poder Ejecutivo y absolutamente necesaria para iniciar una reforma del sistema de justicia en nuestro país, porque en este momento, y lo comentábamos también ayer, nos encontramos en un limbo ante la ausencia del Consejo Nacional de la Magistratura, que no existe más. El país necesita. La mayoría de las bancadas reclamaba un tema de consenso y finalmente ese consenso parece haberse logrado hoy cuando, a instancias de Daniel Salaverry, se han reunido los presidentes de Justicia y de Constitución, ambos con los dictámenes que serían sometidos a debate en el Pleno de la República. Parece que se ha llegado a un texto consensuado. Ninguno de los dos titulares de las comisiones se ha pronunciado. Esto también parece ser parte del acuerdo. En cualquier caso, el Pleno está convocado para el día de mañana y mañana es probable, y ojalá, es el deseo de todos, se pueda tener de una vez una nueva ley orgánica para la Junta Nacional de Justicia, que es el ente, repetimos, que reemplazará al cuestionadísimo y defenestrado ya Consejo Nacional de la Magistratura. Pero no ha sido lo único que ha ocurrido el día de hoy. Más adelante vamos a tener amplia información sobre este tema. Estará con nosotros César Nakazaki. El doctor nos va a explicar, él ha visto bien cuáles han sido los dictámenes y también los reparos que se han presentado en uno y otro caso, para conocer de qué se trata esta norma y de qué manera va a beneficiar un mejor ejercicio de la justicia en el Perú. Pero también el día de hoy se presentó el presidente Martín Vizcarra. Martín Vizcarra inauguró el día de hoy el Foro de Competitividad y Productividad hacia un Perú moderno e inclusivo, que es la política que marca de alguna manera lo que va a ser el plan de gobierno del propio presidente Vizcarra. Recordemos que se le ha venido reclamando al mandatario, se le ha dicho: es hora de gestionar, no basta con la lucha anticorrupción, ¿dónde están los ministros? ¿Qué están haciendo? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, el presidente inauguró este evento, promovido, organizado, coordinado por el ministro de Economía, Carlos Oliva, y este se desarrolló, y bueno, el ministro está con nosotros, pero antes de ir con el ministro y de desarrollar este tema, queremos escuchar otra declaración que hizo Martín Vizcarra y que nos va a servir para hacerle la primera pregunta al ministro Oliva esta noche. Que el sueldo de los alcaldes y alcaldesas es muy bajo y vamos a corregirlo. Nuestro gobierno va a corregir esa situación. No está bien lo que han hecho algunos municipios de hacer un incremento ilegal. No, la ley prohíbe que con el concepto de la autonomía se pueda incrementar directamente el sueldo de los alcaldes. Y eso tendría serios problemas con Contraloría y con denuncias posteriores. Pero como somos conscientes de esa situación, yo le he dicho al ministro de Economía que evalúe la situación nacional del Perú y que en el primer trimestre, antes del mes de marzo, saquemos nosotros el instrumento legal a través de un decreto supremo para variar el decreto del 2007 y poder modificar los sueldos e incrementar de manera racional, de manera responsable, pero reconocer el gran esfuerzo que ha. Muy bien, eso es lo que dijo el presidente de la República, y ahora sí le damos la bienvenida a Carlos Oliva, ministro de Economía. Muchísimas gracias, siempre es un placer tenerlo en el programa. Gracias por la invitación, es un gusto estar aquí nuevamente. No, al contrario, y porque estuvimos por la mañana escuchando la exposición de prácticamente todos los ministros en este plan de competitividad. Pero antes quería preguntarle por estas declaraciones, porque hubo un problema con los alcaldes, el presidente lo ha mencionado. Hubo alcaldes que se aumentaron de forma unilateral, a criterio propio, los sueldos, y él hoy ha considerado que en efecto hay sueldos que son bajos, pero que la cosa tiene que ir de la mano con una política diseñada desde el ministerio. ¿A qué acuerdo ha llegado con el presidente respecto a este tema y cómo se va a manejar esa demanda? Sí, en realidad este asunto está previsto en la Ley del Servicio Civil, que fue aprobada hace casi 6 años, en el 2013. El año pasado, además, en las discusiones que se tuvieron en el marco de la Ley de Presupuesto, se acordó hacer un estudio para poder viabilizar un ajuste en los sueldos de los gobernadores y de los alcaldes. Nosotros desde aquella época ya estamos casi finalizando el estudio
Y lo que dijo el presidente es muy cierto. En el transcurso del primer trimestre del año pasado, además, nosotros vamos en las discusiones que se tuvieron en el marco de la ley de presupuesto, se acordó hacer un estudio para poder viabilizar un ajuste en los sueldos de los alcaldes. ¿Se tiene estimado en cuánto va a ser este incremento? ¿De dónde va a salir el dinero del presupuesto nacional? ¿De qué partida va a salir? Sí, el dinero va a salir de la propia recaudación que tengan las alcaldías. No va a demandar recursos adicionales del Tesoro. Realmente no estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Es el sueldo de pocas personas, digamos, dentro de la estructura de un municipio o de una... ¿Cuántos alcaldes son los que se van a beneficiar con este incremento? A ver, lo que estamos haciendo nosotros es ordenando, por un lado, porque hay muchas disparidades, y estamos estableciendo criterios para que se puedan hacer esos ajustes. Lo más probable es que salgan algunos rangos, ¿no? En función a ciertos parámetros que pueden ser el nivel de ingresos que pueda tener la municipalidad, el nivel de la población, la cantidad de inversiones que hace, No van a ser incrementos, digamos, iguales para todos. Va a tener que ver entonces con las rentas de cada municipio. Exactamente. Entonces seguramente va a haber un rango, ¿no? Para municipios con tales características, el sueldo podrá ser, por decir, entre 4.000 y 6.000. Y ya dependerá de cada municipio si se queda en 4.000, si lo sube a 5.000 o lo lleva a 6.000, ¿no? Es a manera de ejemplo, pero algo por el estilo es lo que vamos a... ¿Y esto rige a partir de febrero? Desde el momento en que salga la norma, ¿no? Como digo, estamos en el primer trimestre, ¿no? Que es lo que ha dicho el presidente. De acuerdo. El otro tema con el que abríamos el programa era el tema de la justicia, de esta ley que ha pedido se apruebe el presidente Vizcarra, el propio Poder Ejecutivo, que se ha caracterizado desde un inicio por ser el abanderado de la lucha anticorrupción y de las grandes reformas, del rescate de la institucionalidad. Lo decía muy bien el día de hoy el ministro de Justicia. De una vez por todas, institucionalicemos, me parece que fue la palabra que utilizó, nuestra democracia, y fue tajante en eso. Sin embargo, justicia también supone algunos retos. La Junta va a suponer una inversión también cuando se apruebe, es decir, se aprueba la norma ya. Y hace poco entrevistamos, por ejemplo, al fiscal de crimen organizado Jorge Chávez Cotrina, y él explicaba que el presupuesto es paupérrimo. Dice, destinó el Ministerio de Economía en el año 2009, ha destinado un presupuesto que asciende a poco más de 2.000 millones de soles, una cifra que se incrementó en solo 130 millones con respecto al año pasado. Me han comunicado que dijo que con esto es imposible luchar adecuadamente contra la corrupción. El sector justicia, ¿cómo está enmarcado dentro de la política fiscal? Que Vizcarra no tenía un aumento importante, tanto por supuesto, en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. En un caso es 12% y en el otro caso es 13%. Y reitero que son aumentos importantes, toda vez que el aumento en el presupuesto general ha sido apenas un 6 o un 7%. La manera como se distribuye el dinero al interior de cada entidad es una potestad de cada jefe de pliego, ¿no? Tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. En todo caso, si hubiera algún tipo de queja, a mí me gustaría que me pidan una cita y que conversen conmigo para yo poder explicarles, ¿no? Claro, porque lo que dijo el fiscal es que se había reunido con el premier Villanueva. Dice, le he planteado esto al premier Villanueva y nos ha dicho que el compromiso del gobierno era la lucha frontal contra la corrupción y que nos iban a dar todo el apoyo. Dijo que la población tiene que saber que el gobierno le ha dado la espalda a la lucha contra la corrupción. Son declaraciones del fiscal Chávez Cotrina en el marco de varios procesos que se vienen llevando a cabo, incluyendo el tema Lavajato, ¿no? Sí, bueno, reitero, yo no conozco al fiscal Chávez y sería bueno en todo caso que me pida una cita. Si tiene algún problema que aparentemente es muy importante, yo le puedo explicar con mucho detalle la manera como funcionan los presupuestos en el país. De acuerdo. Ahora, usted dijo hace poco, si no me equivoco, me corregirá si lo digo mal, que la lucha contra la corrupción era importante y que incluso si esto suponía dejar de crecer un 1% o tomar un 1% del PBI, valía la pena en aras de una institucionalidad. ¿Esto es correcto? No es precisamente lo que yo dije. ¿A qué se refería entonces exactamente? Eso surgió por una pregunta que hicieron sobre el efecto que tuvo el caso Lavajato, el caso de Odebrecht en el año 2017, ¿no? Donde hay unos estudios, me parece que son del Banco Central, donde dice que el efecto Lavajato
causó una disminución en el producto de 0,6 puntos porcentuales. Entonces la pregunta fue esa, ¿no? ¿Qué opina usted acerca de esta caída que hubo en el año 2017? Y lo que yo les dije es que en realidad hay un bien superior a una caída momentánea en el producto, que es la lucha contra la corrupción. Si en el cortísimo plazo, por un problema de corrupción, el PBI cae, como lo ha indicado ese estudio, pues mala suerte. Eso fue lo que dije. Pero lo más importante es luchar contra la corrupción. Y les puse más ejemplos. Les dije, por ejemplo, usted imagínese que de un día para otro se elimine el narcotráfico en el país. ¿Usted no cree que eso va a tener un impacto en el PBI en el corto plazo? Seguramente que sí, porque el narcotráfico al final genera algún tipo de demanda, etcétera. Pero no por eso vamos a decir, bueno, pues como se va a caer el PBI 1 o 2 meses, vamos a dejar de luchar contra el narcotráfico. Entonces, ese es el sentido de lo que quise decir, ¿no? ¿No tenía que ver entonces con el monto de la reparación que se ha discutido, está pidiendo el procurador? No, para nada. A la empresa Odebrecht. No, la ¿Sobre pregunta eso fue... tiene un punto de vista? La verdad es que yo no he participado en ningún tipo de conversación al respecto. Yo entiendo que tanto el fiscal como el procurador están haciendo lo que la ley les manda hacer, y la ley en este caso particular les da la potestad de poder negociar libremente en el caso de que haya un acuerdo de colaboración eficaz, que eso es lo que hay ahora, ¿no? Entonces, en ese marco, es una ley del Congreso además, ellos están haciendo lo que todos estamos viendo por los medios, porque yo no he visto oficialmente ningún acuerdo, ningún documento, ni nada por el estilo. ¿Pero tiene algún Nadie nos ha preguntado o alguna tampoco. apreciación, evaluación que haya hecho de la información que se ha hecho pública, el monto, por ejemplo, de la reparación que es civil, o las facilidades de pago que se le están dando en la empresa, que también han sido criticadas porque se dice, caramba, Odebrecht está haciendo lo que quiere con el Perú, ese dinero no nos va a servir porque se va a pagar mañana, tarde y nunca? ¿Tiene algún comentario sobre eso? Yo creo que acá lo que debe priorizar el país es que todos sepamos la verdad de lo que ha sucedido. Y al final, repito que ellos tienen la potestad de ponerle, digamos, un costo a la información que solamente ellos saben que pueden conseguir. Nosotros no tenemos idea de qué cosas están negociando. Yo personalmente no sé qué cosas están negociando, qué información hay. Entonces, en ese sentido, ellos tienen esa potestad y yo supongo que han hecho la evaluación y ese es el monto que les da. Nosotros por nuestro lado también hemos hecho algunos cálculos y la verdad es que la cifra que sale es muy parecida a lo que está pidiendo el procurador. A lo que ellos están pidiendo. Digo, para tranquilidad de los peruanos. Para esos 4 proyectos, ¿no? Efectivamente. Para esos 4 proyectos. Así entonces, digamos, por ahí no hay ningún reclamo que hacerle a la Procuraduría, por lo menos por ahora, de su parte. Exacto. Como le digo, tendría que ver los detalles para ver si efectivamente eso no es, pero en términos generales yo podría decirle que la cifra esta que ha salido en los medios de más de 600 millones, me parece, podría ser justificable en el marco de la ley que ha salido, ¿no? Es una ley donde dice, hay unas fórmulas en la ley. Sí. ¿No? Ellos, yo no sé si están aplicando o no, porque repito que podrían aplicar su propio criterio, porque la ley les permite aplicar su propio criterio. Sí. En el caso de que hayan aplicado la fórmula, la cifra podría ser muy similar a la que se está planteando, que es la que estaba en la ley, ¿no? La fórmula básicamente lo que intenta es calcular las supuestas utilidades que han tenido estos proyectos, ¿no? Y el monto sale más o menos lo que se está planteando. ¿Odebrecht debería poder contratar con el Estado? ¿Qué piensa como ministro de Economía? Odebrecht está impedida de contratar ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque ha admitido casos de corrupción. De acuerdo, pero según lo que se ha conocido, el fiscal Vela podría liberar a la empresa de esa prohibición y ellos podrían nuevamente participar en licitaciones para contratar con el Estado. ¿Qué opinión tiene sobre eso como ministro de Economía? A ver. El Banco Mundial ha inhabilitado, por cierto, a Odebrecht. ¿Cuál es la posición del Estado como tal? Ya no de quienes están negociando información a cambio de beneficios, sino del Poder Ejecutivo. Bueno, la opinión del Poder Ejecutivo es respetar lo que está en las leyes. Entonces nosotros tenemos que respetar los acuerdos que lleguen tanto la Fiscalía como el Procurador. Y como digo, ellos tienen más información de la que manejamos nosotros. Si ellos están llegando a un arreglo de este tipo es porque yo supongo que calculan que el beneficio que vamos a tener todos los peruanos, la sociedad peruana, es mucho mayor a eso. Entonces no se opondría una cosa así. Particularmente no lo veo, o sea, se mantiene neutral. No, ahora, lo que podrían hacer ellos en todo caso
es permitir que Odebrecht participe en licitaciones. Eso es lo que están diciendo. De allí a que ganen una licitación, pues hay un paso muy grande, ¿no? Claro, pero está el camino habilitado y en caso de que ofrezcan las mejores opciones podrían ganar tranquilamente una licitación, no estarían inhabilitados de hacerlo. Exacto, pero hay que ver también qué cambios hay en la estructura de estas empresas, ¿no? Al final, los culpables, digamos, son las personas que han manejado la empresa. La empresa es un ente que si no hay personas no funciona, ¿no? Pero ¿le agrada la idea o le disgusta la idea de firmar contratos de inversión con Odebrecht de nuevo? El MEF no firma contratos de inversión con nadie, en realidad, ¿no? Salvo, Visa tiene opinión sobre algunos contratos, en ese caso. Digamos, la pregunta es un poco más abierta. ¿Cuál es la sensación que le queda? ¿Le gusta la idea de que Odebrecht vuelva a participar de proyectos que promueva el Estado? ¿De que participe de licitaciones? ¿Le gusta a usted en lo particular esa idea o no? Sí, no, yo creo que definitivamente la sociedad en general no le gustaría un arreglo, no le gustaría un acuerdo de este tipo. El mismo, mucha gente del Ejecutivo lo ha manifestado de esa forma, pero al final tenemos que respetar las normas. Lo que pueda opinar el Ministerio de Economía al final no es lo relevante, y lo relevante es que tenemos que respetar la norma da esa potestad, y repito, lo que uno esperaría en todo caso es que los beneficios que vamos a lograr del arreglo, la parte monetaria, la parte de las habilitaciones, etcétera, el beneficio tendría que ser mucho mayor a los supuestos costos que podrían haber. En cualquier caso, ya me evadió la pregunta, o la ha respondido con mucha elegancia. A ver, hay varias cosas que tocar el día de hoy. Lo que se ha notado es un gabinete un poco más coordinado en el evento y una sensación, vale decir, hay que agradecerle la audiencia al premier César Villanueva, que en este momento nos está viendo porque acaba de escribirnos y ha dicho que bueno, que no pudo saludarnos en el evento, pero que él apuesta doble contra sencillo a que mañana tenemos Junta Nacional de Justicia. Él estaba muy optimista el día de ayer, esto no ocurrió, pero acaba de decirnos, vas a ver, te apuesto doble contra sencillo que mañana habrá. Saludos al premier Villanueva, quien ayer estuvo en entrevista aquí en 2019. Ahora, ¿se han repartido el trabajo? Es decir, César Villanueva ve la parte política y usted ha asumido básicamente el tema de gestión, porque es la sensación que tuvimos los asistentes hoy en la mañana. Yo creo que desde un inicio están claras las funciones de cada uno de nosotros y siempre trabajamos en equipo. Esta política de competitividad y productividad que fue publicada el año pasado ha sido un trabajo arduo de varios meses. Yo creo que la vez pasada que estuve aquí les comenté que desde el mes de julio nosotros habíamos prepublicado los lineamientos. Todo esto ha sido discutido ampliamente en el Consejo de Ministros hasta que la política vio la luz en diciembre, y ahora, después también de muchas coordinaciones entre nosotros, hemos podido hacer este evento donde de alguna forma hemos hecho transparente, explícito, con una serie de invitados, esta política de competitividad, donde nosotros estamos dando una señal de que el rumbo que tiene que tener el país hacia el año 2030, con una mirada de largo plazo, es atacar los grandes obstáculos que tenemos para mejorar la competitividad del país. Claro, y hablaron de competitividad para lograr ese crecimiento. Así es. Roberto Abusada nos dijo hace poco, el Perú está creciendo, pero no lo suficiente, y es algo que se comparte en general. No estamos creciendo lo suficiente. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la idea central para lograr superar este techo que parece habernos llegado al 3, y que de ahí no saltamos? Así es. El techo que tenemos ahora, digamos, es entre 3 y 4%. ¿no? Si nosotros no hacemos absolutamente nada y seguimos... Por inercia, vamos a seguir en 3. el piloto automático, digamos, vamos a seguir en estas cifras. Un año será 3,5, otro año 3,8, etcétera. Si queremos dar un salto para que el piso sea ya un 5.5%, necesitamos hacer reformas que son muy importantes. Nosotros hemos identificado 9 grandes áreas. Y quizás un mensaje que tenemos que darle a la población es que como sociedad tenemos que trabajar sistemáticamente en estas 9 áreas. De nada nos vale enfocarnos solamente en uno de los temas, o en 2 o en 3. Si hacemos eso y tenemos éxito, digamos, en 3 de estas áreas, igual a lo mejor pasamos de 4 a 4.2.
Y eso no es lo que queremos. Queremos dar un salto cuantitativo porque ese salto nos va a permitir no solo crecer más, sino generar más empleo de calidad, empleo digno, y nos va a permitir reducir la pobreza por debajo del 21% que estamos ahora. Repito, si no hacemos eso de manera sistemática en las 9 áreas, va a ser muy difícil que podamos dar ese salto. De esas 9 áreas, menciónenos algunas. El área de la infraestructura, por ejemplo, ahí le puedo mencionar que ya en un plan nacional de infraestructura, ayer hemos hecho distinto. Aparte de la infraestructura tenemos también el área institucional que usted mencionaba al inicio, donde el ministro de Justicia ha explicado 5 aspectos que son sumamente importantes. Muchos tienen que ver con estas reformas que se están discutiendo en el Congreso, pero incluso hay temas del servicio civil que también recuerda usted que se mencionaron, que también son súper importantes. Tenemos el área del ambiente de negocios, la innovación, la tecnología, la ciencia, que también no solo es una mesa ejecutiva que estamos trabajando desde hace unas semanas, sino que también la presidenta del CONCITEC pudo hacernos una exposición sumamente clara de la necesidad de articular todos los esfuerzos que tenemos en el Estado. No solo estamos invirtiendo poco, sino que también estamos invirtiendo de una manera muy descoordinada en el Estado. Hay demasiados fondos que no se articulan entre ellos, demasiadas instituciones que tampoco se articulan, y de esa manera, por más plata que le pongamos a ese modelo, no vamos a tener y entiendo éxito. que 2018 ha sido el año en el que más inversión pública hubo. Efectivamente, se hizo un récord de inversión pública, se superaron los 35.000 millones de soles. Definitivamente hay muchos proyectos que todavía nos queda por hacer. La idea es seguir rompiendo ese récord todos los años. La inversión pública este año va a ser superior a ese monto definitivamente. Entonces tenemos también toda una cartera de proyectos, hemos reformulado, hemos hecho algunos ajustes al sistema administrativo que es el invierte.p, estamos creando el sistema de abastecimiento, lo cual va a asegurarnos la oportunidad de las inversiones. De acuerdo. Estamos haciendo una serie de reformas que a veces no son tan Por eso públicas. decía yo al inicio que diera la impresión que este finalmente es el plan de gobierno de la gestión del presidente Vizcarra. En buena y que manera. usted ha asumido la coordinación porque era algo que se podía percibir. Entiendo que César Villanueva está mucho más en la elite política, en el tema de la relación con el Parlamento, trabajando con el presidente, pero lo veía a usted mucho más empoderado, digamos, frente al gabinete, que bueno, que es algo que se le ha reclamado al MEF durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, ¿Usted lo siente así? Repito que cada uno tiene su función. En este caso, lo que está haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas es coordinar y articular entre todos. Correcto. Porque al final, si usted se da cuenta... Todo pasa por el MEF. Todo pasa por el MEF, pero las obras o las acciones que están inmersas en esta política son decisiones de los ministerios. Acabamos de hablar de los puertos, etcétera. Es el Ministerio de Transportes el encargado de esta promoción. En Ciencia y Tecnología está el CONCITEC. Entonces, al final nosotros somos, digamos, los articuladores, los que vamos a estar atrás de que este tipo de política se pueda implementar, pero los implementadores, los responsables, son directamente los distintos ministros. El 14 de enero usted dijo que la minería impulsará la economía peruana en el año 2019. Perdón, fue una declaración de un economista peruano. Y Roberto Abusada, sí, Carlos Aquino, me estoy confundiendo. Y Roberto Abusada hace poco nos dijo, ¿qué pasa con Tía María? Está faltando gestión. Acá está la columna, el 24 de enero de 2019. Él dice, no cabe duda alguna, la peor alternativa que el gobierno puede elegir es la inacción. Todavía sentimos que está como, no ha tomado, digamos, el timón del barco, pero se pregunta concretamente por proyectos como ese. Dice, ¿qué pasa con Tía María, que ya tiene todo resuelto y finalmente no echa a andar? Estamos trabajando muy cercanamente con la empresa y con las autoridades locales y regionales. Este es un proyecto que tiene muchísimo tiempo y nosotros, repito, estamos trabajando muy cercanamente para poder viabilizar este proyecto. Hay una serie de condiciones. ¿Sale Tía María o no sale Tía María? Hay una serie de condiciones, ¿no?, que tendrían que cumplirse. Entendemos que la empresa está haciendo... Según Abusada ya cumplieron todo. Estamos evaluando la información que ha enviado la empresa. El propósito, naturalmente, es que nosotros todos queremos que salga esto, pero que salga bien. ¿Y qué falta? Eso, que terminemos de hacer la evaluación de las no sé si eran 10 o 14
cosas que tenía que hacer la empresa. Nos han remitido la información, el Ministerio de Energía y Minas las está evaluando y seguramente en las próximas semanas vamos a tener alguna noticia al respecto. ¿Nos puede adelantar alguna de esas cosas que tenía que hacer y que espera que ya haya hecho? No tengo los detalles de todas las cosas, tenían que ver con intervenciones sociales que se iban a comprometer a hacer. Habían otras que era precisamente algún tipo de aprobación que pueda tener en la zona de Islay. Son cosas que, como repito, nos han enviado la información. ¿Que podrían afectar la popularidad del gobierno? No, yo no veo por qué, ¿no? En todo caso, esta es una obra muy importante. ¿Tiene que ver con la licencia social? A eso me refiero. Sí, exacto. Si es licencia social, claro, podría afectar la popularidad del gobierno. Es decir, si el gobierno va con Tía María y a la gente de la zona no le gusta Tía María, eso le va a costar. Pero más allá de lo que le pueda o no costar al gobierno, lo que sí queremos es que haya esa licencia social. Ajá. Eso es lo que debería pasar. Correcto, ¿no? Pero hay un deseo de que salga el proyecto, por supuesto. O sea, sí hay un interés real en que el proyecto se pueda concretar, conscientes de que es un proyecto que vale la pena impulsar. Definitivamente, ¿no? Son 1.400 millones de dólares de inversiones. Así es un montón de plata. Que definitivamente nosotros creemos que van a movilizar mucho empleo, va a generar una serie de satisfacciones al país en general. Entonces, por ese lado nosotros apoyamos este tipo de inversión, pero naturalmente, repito, hay algunos temas puntuales que se tienen que resolver y yo creo que estamos en camino de resolverlos. De acuerdo. Gestión tituló el 25 de enero, Gobierno y empresarios enfrentados por deudas de 11.000 millones a la SUNAT. Esto puede llevarnos a la quiebra. ¿Cuáles son las acciones a tomar, ministro? Bueno, no la quiebra, ¿no? Pero en todo caso... Pero es un montón de Lo plata, que sucede... No, por supuesto. ¿Por qué no se ejecuta esto? No es que no se ejecute. Lo que sucede es que nosotros sacamos un decreto legislativo en septiembre, ¿no? Para que se nos facilite de alguna forma cobrar este monto. Ahora, desde el Congreso, ¿no? Hay algunas voces que quieren derogar este decreto legislativo. Si el Congreso llega a hacer eso, definitivamente se afectaría el cobro de esa deuda. Nosotros hemos ido varias veces al Congreso, les hemos explicado a todos los congresistas que tienen algunas dudas sobre esto, sobre la legalidad, la constitucionalidad de este decreto legislativo, y en ese sentido confiamos de que el Congreso no lo derogue y que efectivamente nos permita seguir con los procesos para cobrar esa deuda. Pero claro, es una deuda importante, 11.000 millones de dólares. Definitivamente. Una última pregunta. Se dice que uno de sus viceministros habría planteado su renuncia el día de ayer, Hugo Perea. ¿Es cierto? No ha planteado ninguna renuncia. No, dice que estaría dudando alejarse, que tuvo una discrepancia con usted por asuntos de tributos, de política tributaria. Para nada, esa información es totalmente falsa. El señor Perea se mantiene en su cargo de viceministro de Economía. Se mantiene en su cargo. Bueno, en todo caso... ¿Le ratifica usted la confianza, entonces? No, por supuesto. Y en todo caso, le puedo decir abiertamente que en ningún momento ha habido ninguna discusión acerca de ningún tema tributario. ¿Para cuándo la reforma tributaria y para cuándo la reforma laboral? Ya estamos en camino de la reforma tributaria. Repito, en septiembre hemos publicado 17 o 19 decretos legislativos. Es una parte muy sustancial de la reforma tributaria. ¿Y la laboral? La ministra hoy dijo que dependía mucho de usted. Se notaba que era una ministra, a diferencia de la anterior, mucho más allanada a las decisiones del MEF también. No, ¿cómo va a decir eso? Cada ministro naturalmente tiene su estilo, pero ella tiene muy claras las cosas de cómo hacer, ella tiene mucha experiencia. La remuneración mínima vital diversificada, por ejemplo, ¿es una alternativa que se está viendo? ¿Tener distintos sueldos mínimos? Sí, es algo que se está analizando. No estamos totalmente convencidos de que sea una buena idea. Quizás podemos pensarlo un poco más, afinar algún tema. Es una posibilidad, pero no es algo que en el cortísimo plazo nosotros podamos decir que vamos a proponerlo, ¿no? Pero está en la lista, porque hoy le preguntaron también en el foro. Muy bien, ministro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Suerte con esta política de competitividad. Todos queremos que el Perú crezca y estaremos en 5 meses seguramente conversando cuando ya la política se convierta en plan. ¿Le parece? Así es. No, por supuesto, muchas gracias y ojalá que las personas que no hayan podido asistir al evento puedan acceder. Andina ha grabado todo el evento, lo pasó en vivo, está en su página web y sería bueno que las personas le puedan dar una mirada y que también opinen al respecto, ¿no? Porque como repito... Hay una retroalimentación. Exacto, y el éxito de todo esto
va a ser el éxito del país, ¿no? Y es una mirada de largo plazo que creemos que es el tipo de mirada que tenemos que darle. Nosotros nos quedan 2 años y medio de gobierno. Haremos el máximo esfuerzo por implementar todas las medidas que se puedan. Pero repito, si queremos afectar esta capacidad de crecer más, va a hacer falta mucho más que 2 años y medio. Por lo menos 8, 10, 15, ojalá que 20 años de una política sostenida, y ahí recién vamos a poder ver un país distinto al que tenemos ahora. De acuerdo, le agradezco nuevamente su presencia. Vamos a la pausa y nosotros regresamos con el doctor César Nakazaki para entender qué es lo que ha pasado con el proyecto de ley de la Junta Nacional de Justicia. El dictamen de la Comisión de Constitución que no fue aprobado ayer y que originó este problema en el Parlamento. El Premier, como les decía, nos ha escrito y ha dicho que mañana doble contra sencillo que se aprueba, pero queremos entender bien de qué se trata. El tema de la paridad fue únicamente el tema de la necesidad de que haya igual cantidad de integrantes hombres y mujeres, o hay algunos otros detalles que analizar. César Nakazaki tras la pausa. Hemos visto confianzas que llegan desde niños y otras unos años más tarde. Confianzas que transforman a hombres en santos. Confianzas que se heredan, se aprenden. Y en todos estos años, nuestro pacto sigue siendo el mismo. Construir generaciones de confianza. Clínica San Felipe. Comparte tu historia en clinicasanfelipe.com. Tengo 65 y quiero seguir haciendo lo que me gusta. No fue fácil hasta que mi médico me recomendó Ensure Advance. La número 1 en el mundo, que a partir de las 8 semanas empieza a mejorar tu fuerza y rendimiento físico. No todas las marcas son iguales, no te dejes engañar. Yo no me dejo cambiar lo que me cambió la vida. Ensure, marca líder y única con resultados comprobados. Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias a las 10. Porque las noticias no descansan. Las imágenes que deja el día. Las noticias que aún están en desarrollo. Lo que será noticia mañana. Infórmese con Noticias a las 10. Canal N. Todas las noticias siempre. Ha sido muy importante la reunión del día de hoy con el presidente del Congreso. Hemos llegado a un consenso con la Comisión de Constitución, así que el día de mañana el país va a tener sobre todo un texto sustitutorio que va a presentar la Comisión de Justicia. Un texto sustitutorio vamos a presentar y por lo tanto pues el país va a tener su Junta Nacional de Justicia que tanto espera. Congresista, ¿cómo quedó el tema de la paridad? El día de mañana estamos presentando este texto, el cual va a ser discutido en el Pleno y votado. Hemos resuelto por lo menos 10 puntos que habían en discrepancia y esperamos saber el texto el día de mañana, que se está trabajando en los siguientes minutos. La Comisión de Constitución ha respetado estrictamente lo que está establecido en la Constitución, que establece como criterio de selección la meritocracia, y se está incorporando, como ya estaba también además, un principio que declara el principio de no discriminación, de igualdad y no discriminación. Así que, entendiendo que se deben dar las mejores condiciones de participación y que quienes deben ser elegidos deben ser los mejores, esto ha sido superado. O sea que no se ha incluido Muy bien, son declaraciones entonces de los dos presidentes de las comisiones que estaban en disputa, pero está ya con nosotros el doctor César Nakazaki, que ha publicado un tuit sumamente interesante. Él dice: a nivel de Junta Nacional de Justicia, cuota de género es demagogia. En mundo de la abogacía, hace tiempo la mujer tiene un rol protagónico. En mi promoción la mayoría eran mujeres y excelentes estudiantes. Su calidad me obligó a competir en gran nivel, beneficiando mi formación. Y entiendo que usted ha considerado, doctor Nakazaki, gracias por estar con nosotros, que es mejor el proyecto de Constitución frente a lo aprobado en el dictamen de la Comisión de Justicia. ¿Por qué? Explíquenos. Es un proyecto más trabajado porque lo que a mí me preocupa, y lo he dicho reiteradamente, es que
frente a la crisis, la bajato, la bajez y la necesidad de una válvula para que la sociedad exprese, llegamos al referéndum llevando temas de tal trascendencia y sacrificando quizás lo más conveniente, que era, por ejemplo, para el sistema político. Nos quedamos sin Senado, sin reelección de buenos congresistas donde no sobran, etc. Entonces me preocupa que en el tema de la reforma del sistema de justicia estemos muy concentrados en lo que va a ser la Junta Nacional, en este momento que va a reemplazar al CNM, cuando el tema central es, más que los criterios y quiénes van a elegir, lo que hay que establecer es que haya una cantidad importante de abogadas y abogados muy capacitados que quieran ser jueces y fiscales, bien formados. Y eso no va a salir de la Junta Nacional. Eso tiene que ir, por ejemplo, de la Academia Nacional de la Magistratura, que suerte que está trabajando con la Comisión de Constitución, porque es en la Academia Nacional de Magistratura donde se va a formar adecuadamente quién podría ser elegido. Si tú no tienes de dónde elegir, ¿qué haces generando, preocupándote en el órgano de elección, si no te preocupas en la construcción que haya un universo de personas elegibles? Y a su vez, Academia Nacional de la Magistratura, que está quedando postergado en este tema, pasamos al tema de las facultades de derecho. Por ejemplo, entrando en este tema, ¿por qué hay pocas mujeres en el tema de la justicia penal? Que yo he puesto este Twitter y he visto ahí que ha generado una serie de cosas. Por ejemplo, en mi facultad de Derecho, la Universidad de Lima, yo te diría que más de la mitad son mujeres. Pero habría que preguntar cuántas quieren ser tributaristas, corporativistas y cuántos quieren ser penalistas. El gran reto es que quienes egresan de las facultades de Derecho quieran ser jueces y fiscales. Porque no vas a escoger lo mejor de lo regular, ¿no? Por no decir otra palabra. Entonces, lo que me preocupa, como repito, Mávil, es que nos estamos concentrando en una patita de la mesa y le hacemos creer a la sociedad que mañana, cuando haya una Junta Nacional de Justicia, entonces se solucionaron los problemas. Y eso no es así. Ahora, es un inicio. Es un inicio, correcto, pero por algún lado hay que empezar. Y ahora leía, por ejemplo, el análisis que hacía Rosa María Palacios y ella dice, ¿tendremos un CNM de nuevo? Dice, no, esa es su reflexión. Y esto es grave porque el dictamen de Rosa Bartra está lleno de trucos y al frente no confían en ella. Mete cositas y hay que estar en el ojo mirando, pero la norma no garantiza idoneidad de los 7 miembros de la Junta y tampoco que sea un concurso limpio, transparente, como el que queremos. Yo sé que es un primer paso, pero ¿es el primer paso correcto? Bueno, es que vamos a lo siguiente. El gran reto de la comisión especial, ¿por qué fracasó el CNM? Sería bien importante que cuando entre la Junta Nacional de Justicia haga público cómo Chávarri terminó fiscal de la Supremo o cómo Inostroza terminó juez penal. Entonces, creo que lo primero que yo haría es trabajar en qué fracasamos. Y en líneas gruesas creo que fracasamos porque permitimos mediocrizar el CNM. Arrancamos con jueces extraordinarios como Pablo Talavera, que nunca debió salir del Poder Judicial, era un gran juez, bueno, termina en el CNM, pero luego lo vamos sustituyendo pues con los que estamos viendo ahora en los casos de los cuellos blancos, etcétera, cosas, ¿no? Entonces, y aparte de ese tema, yo no estoy de acuerdo con Rosa María, a quien respeto mucho, porque creo que seguimos en un problema. Seguimos corriendo y seguimos peleando. Y agregaría, seguimos desconfiando. Acá en concreto lo que hay que lograr es que esta comisión especial nombre 7 seres extraordinarios del mundo jurídico. ¿Y eso está garantizado en lo que se va a discutir mañana en el Congreso? Porque esa es la pregunta medular. Más allá, o sea, acá hay un tema de meritocracia y de verdad reflexionábamos antes el equipo de producción, por ejemplo, y decíamos, cuando una universidad abre vacantes antes, porque hoy creo que todos los chicos tienen acceso a la universidad, pero cuando se abrían 300 vacantes y habían 1000 postulantes, uno no decía de las 300 son 150 mujeres y 150 hombres. Eran de los 1000 postulantes los 300 que alcancen el mayor puntaje, sean hombres o mujeres. Por eso es que creo que es demagógico. Es demagógico. La meritocracia es el mejor criterio que hay. Quien haya sacado 20. ¿Y esa meritocracia está garantizada en el dictamen de la Comisión? En el dictamen de la Comisión de Constitución se trabaja mucho más ese tema. ¿Mejor que en el de Justicia? Yo creo que
Si no hubiera habido esta pugna, que bueno, no soy quien para analizar quién, y si hubiese, en vez de entrar en un problema de personalidades, en un problema de construcción de trabajo, y se hubiera dejado de apurar. ¿Cometió un error el Ejecutivo ahí al presionar? Yo creo que debió quedarse con el referéndum. El referéndum ha costado, y lamentablemente se verá en el mediano plazo, que perdimos la gran oportunidad de hacer un buen sistema político, porque mientras que los partidos no funcionen, jamás habrá sistema político. Igual, en el tema de justicia tú hacías una muy buena pregunta con el tema de la reflexión de Chávez Cotrina. Tú tienes que escoger muy bueno, sí, pero si los procesos judiciales no funcionan, ¿qué hace un buen cirujano si no hay quirófano? Nada, no hace nada. Entonces, esto debió ser integral. Entonces, ya como una válvula para que la gente suelte todo lo que sentía, pensaba, extraordinario. Claro, porque lo que dice el Ejecutivo siempre es: nosotros somos el gobierno de las reformas. Si no ponemos plazos, las reformas no se hacen. Yo creo que fue un error. Es un error para mí. Porque los temas de justicia, los temas de educación, las grandes transformaciones no se hacen a la carrera. ¿Ese primer paso, entonces, mañana podría no ser necesariamente el mejor? Yo creo que no. Yo creo que no, porque, como vuelvo a repetir, finalmente pienso que va a seguir siendo como es en la historia. La historia no es un problema de instituciones al final, sino quienes nos salvan son personas. Si la comisión especial está formada por muy buenas personas, habremos salido adelante. Y si se nombra muy buenas personas en el jurado, en la Junta Nacional de Justicia, entonces se habrá logrado. Pero, por ejemplo, un tema concreto. Yo comparto el criterio de la Comisión de Constitución, que quiere dejar pautas generales para selección, no como quiere hacer la Comisión de Justicia, que quisiera dejar como una especie de Biblia: esto es lo que tienes que preguntar, esto es lo que tienes que revisar. ¿Por qué? Porque ya están reemplazando a la Academia Nacional de la Magistratura. La parte del conocimiento, la parte psicológica, que sepas derecho, que seas bien formado mentalmente, todo eso debería venir de una Academia Nacional de la Magistratura que funcione como una escuela de justicia en España. Fuerte, severa, 3 años de estudios muy potentes. Entonces, ¿qué haría la Junta Nacional de Justicia? Más bien ver sus biografías. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? El problema es, la nota no te dice quién eres. Tú puedes tener 18 y ser un psicópata. Entonces, por más que tengas 18, si eres un psicópata, no vas a hacer justicia. Si tú desprecias a los seres humanos porque tú crees que unos tienen alas y otros tienen trinche, por más que tengas 30 de nota, o ahora que le quieren poner letras, entonces no vas a lograr. Entonces, bueno, ya está dado. Lo que hay que rezar, que haya un consenso, porque eso sí, si sigue habiendo pleito, como seguimos en época de pugnas, corriendo y desconfiando, el pleito lo que va a generar es a que la sociedad se vuelva a encender. Estamos forzados a que haya una Junta Nacional de Justicia lo más pronto posible. Claro, forzados. No podemos seguir en el limbo, eso es sin importar el resultado, ese claro. es el problema de correr. Ese es el problema de correr. ¿Se podría solucionar con un reglamento posteriormente, ir haciendo ajustes? Yo daría pautas generales. Me preocuparía, ahora en emergencia... Es que le agrada más la propuesta de la Comisión de Constitución, porque viene más trabajada. Ha participado el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, la Academia Nacional de la Magistratura. Ha incluido más opiniones. Es evidente que es mucho más trabajado. ¿Y por qué cree el rechazo? ¿Simplemente por antifujimorismo? Bueno, pero si hasta los fujimoristas no han ido, ya han boicoteado la votación. Es que nuevamente, si seguimos, estamos en un ambiente de pleito. Y el pleito es para la guerra, no para crear sistemas de justicia. Tenemos que dejar de pelear. O sea, si no dejamos de pelear, no hay justicia. Así es. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa realmente. Lo que veo son pugnas. Ya no me hace acordar como cuando iba feliz de la universidad al Congreso y quedaba maravillado. Muy bien. Yo ahora no iría al Congreso, con todo cariño, por cierto, no con todo respeto. Una última pregunta, doctor Nakazaki, sobre el presidente Fujimori, las condiciones en las que se encuentra. ¿Son las mejores? ¿Está satisfecho con las condiciones que tienen Diroes ahora? Se está implementando.
¿no? Se está implementando. Porque obviamente el nos penal... llegó información de que había empezado de cero, que lo que encontró no era lo que Ten había... presente que el penal ha estado deshabitado un buen tiempo, ¿no? Entonces se está implementando, justo estuve ahora con él, se está implementando, pero todavía no llegamos a lo que exigió el Instituto de Medicina Legal recogiendo las recomendaciones de la Clínica Centenario, ¿no? Todavía no llegamos a ese nivel, faltan a ciertos temas, pero me comenta el presidente Fujimori que hay una disposición a que eso se vaya corrigiendo en el más corto plazo, espero, porque todos los días prácticamente está presentando cuadros clínicos complicados que tienen alerta al médico todos y al personal enfermo casi todos los días, sí. Pero tienen la atención en este momento. La indispensable. Correcto. Doctor Nakazaki, siempre es un placer conversar con Gracias, usted. María. Y bueno, mañana veremos qué sucede en el Parlamento. Ojalá sea por el bien atentos. del país, ¿no? Ojalá sea por el bien. Deberíamos llegar a un punto final ya y decir de acá para adelante vamos a ser mejores, ¿no? Al menos la justicia la reclamamos porque hace tiempo vivo en medio de un terremoto judicial donde en realidad es bien difícil trabajar, ¿no? Así es. Gracias, doctor Gracias Nakazaki. también. Vamos a la pausa y regresamos con dos congresistas mujeres que también tienen un punto de vista que compartir sobre este tema que mañana se decidirá para bien o para mal, pero mañana algo se aprobará, aparece, por lo menos por el consenso que se ha anunciado hoy luego de la reunión convocada por Daniel Salaverry. Regresamos. Falabella presenta De vuelta al cole con todo. Con todas las mochilas. Con miles de cartucheras y loncheras increíbles. Con todo para garabatear tus cuadernos. Con zapatos y zapatillas para todo el año. Solo en Falabella y falabella.com. Después de disfrutar un gran día, disfruta el gran sabor de Gelatina Negrita. Gelatina Negrita, lo más rico del día. Muy bien, continuamos en el programa y nos acompañan ahora Indira Wilca de Nuevo Perú, congresista Indira Wilca, muy buenas noches, gracias. Y también Gloria Montenegro de Alianza para el Progreso. Entiendo que una se abstuvo y la otra votó en contra, ¿correcto? Así es. Mañana, ¿tienen idea ustedes cuál ha sido el documento que se ha consensuado? Vamos a tener Junta Nacional de Justicia. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? Por favor. Yo, como creo que la mayoría de peruanos que además participaron activamente en un referéndum que ha servido para que el Congreso sienta la urgencia de esta reforma, espero que mañana se pueda aprobar un texto. Y creo que el texto que tiene que aprobarse tiene que garantizarnos que no vamos a volver al pasado, que no vamos a volver a la época de los hermanitos, que no vamos a volver más a esa justicia a la medida de gente que lo que hizo fue traficar con sus cargos. Entonces hay que dejar las cosas muy claras. Mi posición el día de ayer tenía que ver con esta incapacidad, bueno, pero en primer lugar la incapacidad de dialogar por parte de la presidenta de la Comisión de Justicia, porque hay que decirlo, la Comisión de Justicia... ¿Constitución o justicia? No, de dialogar con la Comisión de Justicia. Correcto. O sea, que ambas hubiesen trabajado de manera independiente. La Comisión de Justicia tuvo un trabajo durante semanas y llegó con tiempo al Pleno. La Comisión de Constitución intentó retrasar esto a tal punto que no llegó su dictamen al Pleno. Tuvieron que acelerarlo y exonerarlo. Entonces, no es solamente el asunto de la paridad, que algunos han querido caricaturizar como si la paridad fuera opuesta a la meritocracia, y no lo es. La paridad, además, está en el proyecto del Ejecutivo, se plantea como un complemento a la meritocracia, porque se parte del hecho de que hoy las mujeres en el sistema de justicia no es que no les guste participar, o no es que no quieran ser abogadas o jueces o fiscales, es que lastimosamente hay un porcentaje mínimo en los cargos de dirección, y ese porcentaje mínimo, que no llega ni al 25% de mujeres en, por ejemplo, la Junta de Jueces Supremos, tiene que ver con barreras que lastimosamente son parte de la característica del país, el machismo, la dificultad de acceder, por ejemplo, a espacios formativos, mil razones. Y lo que se propone con esto no es darle un regalo o hacerle un favor a alguien, es darle una oportunidad a todas esas mujeres que están en la magistratura y que muchas veces desisten de participar en estos procesos porque saben que están amarrados, saben que hay, en fin, un conjunto de compadrazgos y relaciones que impiden
que se llegue. Entonces, ese era un tema, pero hay otros temas igual de graves, ahora lo veníamos comentando. Este dictamen tiene un conjunto de falencias que lo que están haciendo es favorecer que se vuelva a generar la dinámica de tener gente no proba, de no garantizar que haya transparencia en el trabajo de estas personas. Hay temas sumamente delicados como, por ejemplo, el hecho de que esta primera junta va a tener la responsabilidad de revisar los nombramientos, ratificaciones del CNM. ¿Y sabes qué pasaba con el dictamen de la Comisión de Constitución? Plantea que inmediatamente se elige la junta, empiezan a correr los plazos para que prescriban las sanciones de estas personas que pueden haber sido involucradas en hechos irregulares. Inmediatamente, o sea, me instalo yo, los 7 consejeros o miembros, y empieza a correr el plazo. Puede prescribir, puede, digamos, acabar el proceso. Y la preocupación era la impunidad. Y, por ejemplo, la Comisión de Justicia, en el dictamen que armamos, le da todavía 9 meses adicionales, ¿no es cierto?, de tiempo. Mayor tiempo para reflexión. Así es, ese es un tema fundamental, porque esta primera junta va a ser, digamos, la que va a tener la posibilidad de revisar todo eso. Y eso es algo que no se dijo en el debate. La señora Bartra dijo, mi dictamen es perfecto, he recogido lo de todas las bancadas, y esto, por supuesto, era una mentira. Una de las tantas que... Gloria Montenegro. Tan importante que funcione la comisión especial, tan importante que funcione cuántos van a postular, cómo van a postular y cómo va a ser el sistema de evaluación, porque para ellos el sistema de evaluación altamente meritocrático podía ser revisado por esa comisión especial. O sea, que imagínate que si no hubiese salido Chávarri, Chávarri era parte de la Junta Nacional, era el defensor del pueblo, era el representante del Poder Judicial. O sea, ellos iban a revisar la meritocracia, no consideraban que se respete estrictamente el orden meritocrático. Entonces, ¿qué pedimos nosotros el día de ayer? 2 cosas. Que borremos todo aquello que había permitido a un Consejo Nacional de la Magistratura llegar a ser los más corruptos de la historia y el sistema judicial. Ese como primer caso. Por lo tanto, sí tenía que haber detalle. Yo estoy de acuerdo con César Nakazaki, que él dice que hablar de términos de más manera amplios general, porque ya no se puede llegar a sustituir las funciones de la academia. Así es. Ese es en una situación normal y cuando funciona la Academia Nacional de la Magistratura. No está funcionando y esperamos que en estos plazos realmente adquiera el nivel y el poder que debe tener. Pero hay algo más grave. ¿Necesitamos que los postulantes sean de primer nivel? Sí. ¿Y quiénes van a postular sabiendo que un Inostroza pudo ser juez supremo, que un Chávarri está como fiscal de la nación, que un Waldo Ríos es quien se lleva a las chicas a la cama para que las pueda ascender? De acuerdo. ¿Ustedes creen que el dictamen no lo garantizaba? No el dictamen, y yo quisiera hacer referencia Perdón, a la... termino. Sí, Gloria, tenía 18 observaciones, solo levantaron 2. De acuerdo. Pero la señora Bartra salió a todos los medios de comunicación a decir que ella había levantado las observaciones, lo cual es mentira. De acuerdo. También dijo que ella en reiteradas oportunidades ha invitado a Justicia a trabajar de manera conjunta. Eso es mentira. Las cartas que ella manda tiene fecha de agosto, de septiembre, y después del 16 de enero, cuando Justicia ya tenía el dictamen. Entonces, dentro de una serie de mentiras y de soberbia, no puede funcionar pues la unión. Entiendo. Entonces, tenemos que ir a una pausa, queridas congresistas. Regresamos para los comentarios finales. Claro que sí. Vamos a la pausa. ¿Cómo hace para que te quede tan rico? Escogiendo los ingredientes perfectos. La mejor albahaca, la mejor espinaca, lo mejor de todo. ¿Tú escogiste todo, mamá? Qué bien escoges. Me escogió a mí. Nueva salsa verde completa Don Vittorio, con tus ingredientes. Por eso quedó tan rica. Nueva salsa verde completa, porque Don Vittorio sabe de salsas. Llegas a casa después de un largo día. Buscas algo de comer y no hay nada en casa. Y encima te cayó visita. Tranquila, haz tu pedido a Aló Chicken. Llama al 410-5000 y el mejor pollo a la brasa estará llegando a tu casa. Disfruta un pollo de sabor único y acompáñalo de buenos complementos. Ya saben, Aló Chicken, el mejor pollo a la brasa en la puerta de tu casa. Muy bien,
dos puntos más muy importantes que hemos venido hablando en el corte sobre este tema para que entendamos bien por qué ayer no hubo humo blanco. No fue un capricho del Congreso, dice Indira Wilca, que hay problemas y serios. Uno de los temas serios, Mávila, que ayer lo planteamos y la grabación de los debates está ahí disponible. Se dijo claramente, por ejemplo, en el dictamen de la Comisión de Constitución, la parte que tiene que ver con revisar los nombramientos y ratificaciones del ex-CNM, o sea, los hermanitos. Toda la gente que fue nombrada por los hermanitos y son jueces y fiscales hoy día. ¿Qué es lo que dice la Comisión de Constitución? Y aquí está el papel, lo pueden ver en la página del Congreso, disposición 10ª. Todos los actos declarados nulos por ese anterior CNM, lo que hacen es que las personas que llegaron a esas plazas simplemente vuelvan a su plaza de origen. Es decir, tú fuiste un hermanito, te nombraron, o te ratificaron o te ascendieron, vuelves a tu plaza. Inaceptable. No vamos a poder limpiar el sistema de justicia por eso. ¿Qué planteaba la Comisión de Justicia? Que cualquier persona cuyo nombramiento, cuya ratificación o ascenso fuera producto de actos nulos, salga de la función pública. ¿Esa no es la manera, acaso, de limpiar el sistema de justicia? Diferencias concretas en las dictámenes. Arrasando. Gloria. Así es. Mira, una cosa sumamente grave. En la Comisión de Constitución dice que los sentenciados no pueden postular. Y nosotros pedimos que no solamente los sentenciados, sino también los procesados por casos dolosos. ¿Y la presunción de inocencia? Pero espérate, ¿por qué no los procesados en casos dolosos, en casos penales dolosos? ¿Por qué? Porque él va a elegir al que después va a chocar en una de las salas de uno de ellos, no puede haber ese conflicto de intereses. El otro tema, pedimos que pongan de todas maneras las recomendaciones de Contraloría, o sea, que los postulantes que lleguen a la final levanten su secreto bancario, tributario, bursátil. E igualmente la declaración jurada de intereses para todos, la declaración jurada de renta para todos, digital, para que las instituciones crucen información. Y eso no lo hicieron. Entonces, ¿qué quiere la Comisión de Constitución? Otro CNM. ¿Qué queremos nosotros? Nada que se parezca al CNM. De acuerdo, señoras. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. Mañana estaremos muy temprano, atentos. ¿A qué hora está citado el pleno? A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Mañana tenemos información también importante. ¿Por qué Marita Herrera aceptó pertenecer a la nueva bancada de Acción Republicana y dejar Cambio 21? Dicen por ahí fuentes de este programa que habría recibido una llamada del mismísimo Alberto Fujimori para cambiarse de bancada. Más detalles sobre las últimas movidas del Parlamento mañana en 2019. Ha sido un placer acompañarnos. Ahí está la